Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails. Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por @Sune. Hola, bienvenidos a lasunecracia.com. Mi nombre es Sune. Si ya me has oído anteriormente, ya sabes que esto es un metapodcast. Si no lo sabes, pues que sepas que si sigues este podcast vas a descubrir novedades del mundo del podcasting, así como noticias. Sigue a La Sunecracia y yo investigo por ti. Por ejemplo, hoy voy a traer una cosa muy interesante, como es un tema relacionado con las redes de podcast. Si miramos la definición de podcast, pues un podcast es un archivo en audio o vídeo que se sube en la red y te puedes escucharlo y suscribirte, ¿no? Mediante suscripción. Así que una red de podcast pues vendría a ser un sitio en internet donde aloja una serie de podcasts que tienen que ver en mayor o menor medida entre sí, ya sea mediante un presentador, mediante una productora. Siempre hay un nexo de unión que todo converge en una red. Todo tiene un sentido, una marca, y básicamente pienso que las redes de podcast están enfocadas al tema de la rentabilidad económica, porque una red pues puede marcar esa diferencia que quizá con tu podcast individual pues no llegues a conseguir, ¿no? De esta manera tienes un público un poco más amplio y tienes más fuerza. Pero antes de ello, antes de hablar de la red de podcast que os voy a presentar hoy, que es Podstar FM de CJ Navas, quiero hablaros de un poco de una noticia, como no hago habitualmente, pero esta noticia me ha llamado mucho la curiosidad. El otro día en la red decían que los podcasts van a llegar a Google Play Music. Si actualmente el mastodonte dueño de los podcasts, especialmente en nuestro país, es iTunes, pues ahora, por lo visto, Google se mete a través de Google Play en este tema.
¿Cómo lo harán? Bueno, todavía no lo sabemos bien. Sabemos que está activo en América, todavía en España no podemos, pero tienes que darte tu podcast de alta en Google Play y se podrá escuchar, descargar, oír en streaming. No sabemos si tendrá una pestaña podcast. Si alguien tiene información sobre esto, pues adelante, que nos envíe capturas de pantalla al Facebook o al Twitter o al email, todo en La Sunecracia. Me refiero a La Sunecracia en Twitter, @LaSunecracia, La Sunecracia en Gmail y en Facebook La Sunecracia. Estaremos encantados de recibir noticias sobre todo esto relacionado con podcast. Y ahora sí, pero sin antes, no quería irme sin agradecer a todas esas personas que me ayudan un poco más a seguir con el proyecto, como son los mecenas. Los mecenas que si entras en patreon.com/sune podrás acceder a ser uno de ellos, a mostrar ese contenido extra que voy subiendo vídeos realizados en mi estudio donde hablo, donde platico, como diría mi amigo Josh, sobre podcast, sobre experiencias, sobre, por ejemplo, otro día hablé de las JPod. Bueno, vídeos un poco resumen de lo que vivo yo alrededor de mi experiencia en el podcasting. Además, si eres uno de mis mecenas, pues yo vendré aquí todos los programas y vendré y te haré una mención especial, como voy a hacer a continuación con los mecenas que tengo actualmente. Fuera de series.com, de CJ Navas, que es justamente la persona que tenemos hoy entrevistada. Manuel Hidalgo, que es un oyente, puedes encontrarlo en Twitter como @manel_hdgo. Tenemos también a Dri Reznik y su pequeña red de podcast en Spreaker, que tiene un montón de podcasts sobre... Hay uno que quiero destacar, que es No maten el guionista, que va sobre hacer guiones de televisión. Corran hacia allí, Dri Reznik. También Fans Fiction, su factoría Fans Fiction. Estos también podrían tener una red de podcast perfectamente. Tienen Tertulia Zombie, tienen Fans Fiction, tienen cosas de casas de Juego de Tronos, y etcétera, etcétera. Y los que tendrán. ¿Qué más? Madrillano de madrillano.com, el podcast que a veces es un daily, es un poco experimental fusion, como la cocina moderna, y que es muy interesante siempre de escuchar sus contenidos. También tenemos de Eduard Normian a Pienso Luego Ya Tú Sabes, que es un podcast de filosofía tratado desde un tema muy humorístico. Escucharemos una promo a continuación de estos agradecimientos y continúo con Daniel Roca y con Trujiplático, ambos de Asespot, la asociación de escuchas de podcasting. También tenemos a Wichito de losmensajeros.es y por último a mesientofenomenal.com, que si entráis a través de mesientofenomenal.com/sunecracia, pues también me hacéis un pequeño favorcillo, porque además allí podréis escuchar el podcast de mesientofenomenal.com/sunecracia, donde salgo yo. Me han contratado para hacer el podcast de mesientofenomenal.com. Así que si queréis escuchar a Sune hablando de fitness, de técnicas, de dietas, pues ahí me tenéis en mesientofenomenal.com. Y hasta aquí los agradecimientos a mis Patreons. Vamos a poner la promo de Pienso Luego Ya Tú Sabes. Y a continuación vamos con Podstar FM de CJ Navas. ¿Qué? ¿Te gusta lo que nos está contando? Pues entonces seguro que te gusta Pienso Luego Ya Tú Sabes, el podcast sobre filosofía para el siglo XXI. Filosofía con un poquito de humor. Puedes encontrarnos como Pienso Luego Ya Tú Sabes en iVoox, iTunes, Twitter y por supuesto en audiosonoro.com. Y recuerda, sabe es con una H en lugar de la S. Bueno, bienvenidos. Hoy tengo conmigo a un viejo amigo, a CJ Navas, José Carlos, buenas. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estamos? José Carlos, José, ahora me he quedado... Carlos José. Es curioso porque mi familia me llama Carlos José, mi mujer me llama CJ, que es como me llaman gran parte de mis amigos del colegio del instituto Carlos, y al final pues te acostumbras a todo. Es cierto que José Carlos es lo único que no me gusta, sí, pero bueno, no te preocupes. A esta altura del partido pues, tampoco no vamos a dar. Eso me sube. Yo también llamo CJ, pero mira, me ha salido ahora el otro nombre. Yo también tengo estos problemas con estos nombres. Bueno, por si alguien no ha sabido identificar su voz, es el responsable de Fuera de Series, entre otras cosas, pero hoy vamos a hablar más que de Fuera de Series de una cosa nueva que ya parece que no es tan nueva, que parece que está un poco más de moda. Hablaremos un poco también de esto en general, y es que CJ Navas, de la familia Navas Productions, pues resulta que ahora se ha inventado otra cosa. Ahora hace una red de podcast y le llama Podstar FM. Entonces
explícame por qué ahora haces una red de podcast, qué pretendes con esa red de podcast, y hablamos ya de paso los podcasts que están dentro de esa red. Supongo que entre ellos estará Fuera de Series. Sí, evidentemente, es decir, el núcleo original de Podstar FM es pues la experiencia que tenemos en estas nuevas temporadas haciendo Fuera de Series y de hecho surge a partir de empezar. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a cómo podía crecer en general el podcast, ¿no? Y cuando piensas en de qué forma puedes pasar del amateurismo absoluto a una semiprofesionalización, aunque no te conviertas en profesional, pero sí que tú sabes que yo siempre que tenemos estas conversaciones digo, yo odio esa palabra de monetización, pero sí me gusta hablar de que entre dinero y de que los podcasts generen dinero de la mayor cantidad de formas posibles. Y luego, si quieres, hablamos de las distintas formas que hay en Podstar FM. Y una de ellas siempre es decir, yo creo que programas grandes como podcast, que en Estados Unidos pues puedes hablar de Serial, que fue un bombazo el año pasado, o puede ser This American Life o cosas por el estilo, que aquí podemos hablar pues de gente que ha venido de televisión o de radio, pues sea un Carne Cruda, sea lo que está haciendo Iker Jiménez, con todo exactamente de lo que dice él en la web esta rara que ha montado ahora Telecinco, es un podcast o no lo es, pero vamos, algo que pueda arrastrar. Y luego los que somos pequeños, pues te quedan una solución que es intentar hacer el programa más grande, que evidentemente siempre estamos en ello, y la otra que es pues tirar del refranero y hacer que la unión sea a la fuerza, ¿no? Y es algo que, como siempre, no hemos visto solo aquí, ¿no? Y que ves fuera que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Inglaterra, de tener inspiración de otra gente que a partir normalmente de un podcast de más o menos éxito o de un conjunto de podcasts de una temática similar, crean una red alrededor de programas, normalmente con una cabeza visible, que es el que empieza, si no haciendo todos los podcasts, sí interviniendo la gran mayoría de ellos. Y era una cosa que yo llevaba dándole vueltas a la cabeza mínimo 2 años. Y fue este verano, pues a raíz de ver lo que estaba haciendo Emilcar con Emilcar FM, viendo que pues ya teníamos el movimiento en su momento en Patreon, lo que utilizábamos de mecenas para hacer FDS Express, para hacer FDS Review, que era un programa que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, en el que analizásemos una temporada, un programa completo, que empezase pues siguiendo la red de gente que hacía en Spreaker en los programas diarios haciendo FDS Express. Digo, leche, si ya estoy haciendo 3, ¿por qué no damos el salto a hacer ya una cadena con una entidad propia, con programas distintos? Y luego porque por otro lado había mucha gente con la que me apetecía hacer un podcast. Había mucha gente desde hacía mucho tiempo. Eso me pasa. Pues, claro, allá, vamos, gente más reciente y gente como Pedro Aznar, que yo llevo oyendo desde hace casi 10 años y siempre había querido hacer un programa con él sobre tecnología y Apple, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a echar correos, empecé a dar toques de teléfono y a reunirme con gente y a tomar cafés, que es al final lo que muchas veces yo me dedico a hacer, y a liar a la gente, ¿no? Y a enrolarla. Y yo creo que hemos encontrado un plantear de vamos a crear una cadena de podcast, profesional en el sentido de que nos lo tomemos en serio y que vayamos a salir fuera a decir somos estas personas y a ver qué tal funciona, ¿no? Y yo las lanzamos públicamente el día 20 de octubre. Es cierto que, bueno, pues toda la gente que había de mecenas de Fuera de Series fueron oyendo ante los programas piloto, que es otra cosa que también quería hacer yo, un programa cero en el que viésemos qué tal funcionaba y limar los fallos tanto técnicos, que hemos tenido bastantes problemas técnicos al principio, como de encaje, ¿no? De gente que ni siquiera se han conocido personalmente y que de repente los pones a hablar delante de un micro durante 1 hora y pico y a ver qué es lo que hacen ellos. Y poco a poco pues ir puliendo todos los problemas, pero como te digo, para estar 12, 13 días, depende cómo lo mires, prácticamente 2 semanas, todos los programas tienen entre 1 y 2 episodios a día de hoy. Yo estoy tremendamente contento con la acogida, con el funcionamiento y con lo que parece que puede salir de la cadena desde aquí hasta finales de año. Entonces, Podstar FM nace con... Es verdad que la palabra monetizar queda muy, muy pedigüeño. A mí también me gusta decir rentabilizar el podcast o rentabilizar los programas, pero lo que queréis hacer es como abarcar más audiencia de la que tiene solamente los aficionados a las series, como es en vuestro caso Fuera de Series, porque tienes distintos... Bueno, lo que has dicho, que es hacer podcast con diferentes personas, pero que cada persona, porque yo los he seguido, porque yo informo aquí a la audiencia de la Sunecracia, yo soy Patreon de Fuera de Series, os invito a que, bueno, luego me hablas un poco de Patreon y de tu, que te quieres ir de Patreon, hablamos luego. Me quiero ir, me he ido ya, lo que pasa es que me falta cerrar todavía el de Fuera de Series. Vale, pues luego hablamos de eso, que me entero yo bien y se entere la audiencia también. Entonces yo desde ahí ya he visto que los pilotos cero lo vi hace un mes, me parece, y eran de diferentes. Hay uno de mascotas, que está hecho por Lorena, y otro chico que es veterinario, si no me equivoco.
tienes el de Sofin TV. Sofin Channel, sí, el nombre es complicadillo, pero al final fue el de consenso y para que no taje que no siempre mando yo, es el que más le gustaba a Juan y a Miguel y por eso se quedé en medio. Ajá. Es un programa de deporte tremendamente divertido y queda mal que yo lo diga, pero es que me río un montón todas las semanas haciéndolo. Es, bueno, 3 personas hablando de deporte, pero como dice Sofi, ¿no? Deporte de sofá, que te gusta el deporte, pero te gusta verlo. Sí, la filosofía es, este es un programa para los que nos gusta el deporte desde el sofá y con el mando a distancia. Claro. Y es, a partir de ahí, tenemos yo creo noticias más o menos cachondas, hablamos después siempre de qué es lo que vamos a ver durante ese fin de semana o la semana siguiente en la tele, y luego tenemos siempre 3 secciones finales, que es un deporte rarísimo, que se llama Minority Sport, la sección, que la hace Juan y que te trae cosas sencillamente maravillosas todas las semanas. Miguel Pastor hace una sección que se llama No tienes ni puñetera idea, que es una cosa que yo quería que hiciese, porque Miguel es buena persona en general, es decir, todos los que conocéis a Miguel es un encanto de persona, y ver cómo se cabrea es una cosa que yo quería fomentar, porque no había forma de sacárselo nunca. Y yo siempre hago una chorrada al final, que es la apuesta loca, en el cual apostamos, buscamos una casa de apuestas y hacemos una apuesta que como mínimo sea 1 a 100, para que sea apostando 10 euros nos llevemos como mínimo 1.000 euros, que siempre decimos que sería para la cena, para alargarnos a Madrid, Juan y yo, y vernos a Miguel y comer allí tranquilamente, a la salud de todos nuestros oyentes. Y honestamente, yo me divierto haciendo todos los programas, pero he de reconocer que grabando Sofin Channel es con el que más me río y con el que mejor me lo paso cuando grabo. Además, solemos grabarlo el último de la semana, de los que yo suelo grabar todos, dependiendo de cómo pille credits o algún otro, y salgo menos cansado de grabar el podcast de lo que entro, siempre me ocurre. Ajá. Bueno, yo como madridista me gusta mucho porque Miguel Vesta está muy metido en temas de Real Madrid, porque es socio y explica cosas, de cuando va a ver a la Junta y cosas de presidente. Sí, Miguel es compromisario. Miguel sabe un porrón del Madrid y del deporte en general, es el que más metido está ahí en medio. Juan sabe un montón de baloncesto. Juan ha jugado semiprofesional a baloncesto y es alguien que sigue el baloncesto día a día y vamos, que ya no solamente la Liga Española, sino gente de fuera que conoce de los jugadores que hay en las ligas principales, se las conoce. Y yo, pues honestamente, sabes que me gusta el deporte yankee y yo creo que, aparte de eso, como te digo, es un deporte, es un programa que yo creo realmente cachondo, es un programa relativamente corto para lo comparado, y es que no solemos pasarnos de 3/4 de hora y yo creo que vale mucho la pena. Sí, además lo de que dice la sección me hizo gracia en el capítulo 0, que dijiste, no sé, y está claro que aquí iría el anunciante. O sea, sí. Una vez escuché en un podcast de marketing que la diferencia entre los podcasts de aquí y los podcasts de Estados Unidos es que ellos ya empiezan, este es mi patrocinador o este es mi espacio para este patrocinador. Y no van con no, esto es un podcast de amigos, no queremos ganar. Y luego, claro, luego cambias. No es lo mismo empezar ya diciendo esto que pasar 3 años y decir, mira, ahora quiero patrocinadores, o ahora quiero ser premium, o ahora... Entonces dicen, ¿pero ahora de qué vas? Tanto tiempo dándome contenido gratis y ahora no. Tienes las dos partes, ¿no? Tienes la de la audiencia, que yo sí se lo he oído a otra gente, a mí no me ha pasado. Lo de gente que mande correos o que se cabree porque pidas ayuda de la forma que sea. Yo no te digo mediante denunciantes, sino incluso poniendo una página de mecenas o de cosas por el estilo. Yo sí conozco gente que me ha contado que se le ha ocurrido. A mí, a día de hoy, no me ha ocurrido eso nunca en Fuera de Series. Pero tienes la otra parte, que es el chip. Lo que sí que creo que ocurre es, al menos los programas que yo oigo americanos, que es cierto que suelen tirar más a tecnología, que suelen ser de audiencias, estamos hablando de pues 20.000, 30.000 descargas, pero hay algunos más pequeños, es que desde el principio ellos tienen claro que esto va a entrar dinero. Como te digo, yo no creo que, no sé si se gana la vida con eso, que creo que no, pero siempre es un complemento, pero desde el principio tienen claro de estas son una serie de cosas para las que va a entrar dinero dentro del programa. Y que aquí yo creo que eso cambiará, pero que sí es cierto que la generación de la gente que empezamos a hacer podcast hace 9 años, eso ni se nos planteaba por la cabeza, pasaba por la cabeza cuando nosotros empezamos a hacerlos. Claro, bueno, de hecho me acuerdo cuando Roberto Pastor and Company hicieron aquello de Podcast SL y ellos consiguieron algo con Coca-Cola y la gente casi que, bueno, yo incluido, nos reíamos en plan, mira qué cabrones que están ahí diciendo Coca-Cola. Y tenían todo el derecho del mundo, pero mira, en ese momento nos parecía una aberración del universo. Pero bueno, sí, yo creo que es el camino natural, porque echamos muchas horas y además ahora vas a poner ¿cuántos podcasts tiene Pues tenemos, depende cómo lo mires, o 6 u 8. Tenemos porque depende cómo veas Fuera de Series. Fuera de Series claro. Es el programa tradicional de 1 hora en el que hacemos noticias de televisión y muchas cosas más, ¿no? Que otra de las cosas por la que hacemos Postar FM es porque al final es cierto que en Fuera de Series, como ocurre al final en todos los podcasts, tú tienes una temática central, pero al final son personas que hablan y se te va, salvo que sea un programa muy escrito en el que tengas un análisis de una cosa muy concreta,
concreta, lo normal es que al final acabes hablando de muchas cosas y más aún pues en casi 300 programas que hablamos de Fuera de Series, ¿no? Entonces, te decía que era 6 o 8 porque Fuera de Series como tal ya tiene 2 spin-offs, un comentario diario que yo hago que se llama Fuera de Series Express, en el que ahora cuando acabe de grabar contigo grabaré el de hoy, lo suelo grabar todas las noches y lo intento subir por la madrugada, que por cierto ayer metí la pata y se me olvidó subir el audio y yo estaba preocupado con la audiencia y digo, madre mía, se me ha caído aquí 3/4 partes y no, es que no habías oído el audio. Y otro que es FDS Review, que es, como te he contado antes, el que analizamos todas las semanas una serie, una temporada, un episodio concreto de televisión. Es una cosa que me permite hablar con gente distinta todas las semanas y me está gustando mucho cómo está quedando. Ese es el origen de la cadena y a partir de ahí tenemos otros 5 programas que son lo que se han lanzado a partir de ahora. Hemos dicho, el de animales, ¿cómo se llama? Perros, gatos y bichos raros. Vale. Muy bien. Ese también costó darle el nombre y al final le encontraron entre Lorena y Eduardo y creo que es un programa de una cosa en la que cada vez va a haber más programas. Es decir, yo me sorprendí. Hay varios. Pero creo que hay muy pocos para la cantidad de gente que tiene perros y que tiene gatos y que hay blogs que hay y que los cuida. Sí, ¿no? eso sí, pero yo conozco así y de gente cercana 3. O sea, contando el tuyo, me parece que 4, cosa que a mí me sorprende que hayan tantos podcasts de perros y gatos. Compáralo con cine, yo al revés, compáralo con cine, con televisión, con humor o con tecnología. Sí, bueno, tecnología se lleva a palma. También tienes ¿cómo se llama el de tecnología? El de tecnología, más centrado en Apple, es Una Cosa Más, que es, como te digo, el programa que hacemos Pedro Aznar y yo, que Pedro es el editor de Apple Esfera y es alguien en la que conozco yo desde la época en la que hacía un blog, que era 412, que es de las primeras personas en las que tuvo un podcast de tecnología que yo recuerdo en España, centrado en Apple, y a partir de ahí después, posteriormente dio el salto a Apple Esfera. Yo recuerdo los posts suyos en los que en 412 contaba el cómo se había embarcado en este proyecto de montar Apple Esfera, que es evidentemente a día de hoy pues de los 2-3 blogs más importantes de Apple, desde luego, y posiblemente de tecnología en España, tanto en visitas como en importancia, como en relevancia, ¿no? Y era, como te digo, un programa que yo tenía muchísimas ganas de hacer algo con Pedro alguna vez y bueno, le escribí, me dijo que sí, que le apetecía además volver a podcasting y estoy contentísimo de cómo está resultando en simplemente 2 programas que llevamos, porque llevamos el episodio 0 y luego un primer programa. Vale. Luego tienes el de videojuegos que todavía no he escuchado, que se llama Credits, con Roberto Pastor, que me imagino que él es el que juega mucho y tú el que va... yo creo que estás al ritmo mío, yo me quedé en PlayStation 2 y luego ya ponme juegos rápidos de móvil porque ya no paso más. Pues esa era una de las cosas que además yo usaba con Credits, ¿no? El encontrar a alguien, evidentemente, a mí grabar con Roberto Pastor es una cosa que me resulta relativamente sencilla después de la experiencia que tenemos en Fuera de Series, en los que los últimos años Roberto ha estado muchas veces como colaborador habitual. Buscar a alguien que conociese mucho la parte más de gamer, de juego hard y de estar al tanto de las noticias. Y yo creo que podía aportarle originalmente toda la parte de móvil, la parte de críos. Yo creo que con los 4 años que tienen las crías podía contarle mucho. Además, Roberto, contarle todas las cosas de jueguecitos para críos y lo que funcionase. Y luego, sabiendo que iban a salir ya la Apple TV y que yo creo que puede ser una consola que reemplace lo que hace 4 o 5 años hacía la Wii para el común de los mortales, una consola barata, en los que los juegos son baratos para poder jugar, creo que ahí podemos hacer ese doble binomio, recordar en más tiempos, pues tenemos el juego clásico y hacemos recomendaciones, y yo creo que nos queda un programa bastante menos de noticias, porque yo sé que leo mucha noticia de videojuegos. Yo no juego tanto, tengo una cosa rara, pero hay 2 cosas de las que yo no suelo jugar demasiado, de lo que leo muchísima noticia e intento estar al tanto de lo que ocurre. Una es videojuegos y otra mucho más todavía es juegos de mesa, que es uno de los programas que me falta y que a ver si lo logro hacer. Pero eso no te genera una ansiedad, porque a mí me pasa con los podcasts de cómics. A mí me gustaría leérmelos todos, pero yo voy escuchándolos y no te explican, claro, no quieren hacer spoilers. Y digo, a ver, si me lo explicas, o me lo explicas entero o me dices dónde puedo conseguirlo, porque esto es desesperante. Cada 3 minutos algo interesante y al final no acabo no oyéndolo. Digo, es que me estreso porque no puedo con todo y quiero leerlo todo y no puede ser. El dónde podemos conseguirlo lo podemos siempre, eso no te preocupes, porque además una de las cosas que me he empeñado en hacer bastante es mucho más completas las show notes, hacer mucho más completa la información adicional con los enlaces a todas las cosas que comentamos en todos los programas, con las marcas de tiempo. Yo creo que es algo que a medio plazo veremos a ver cómo funciona lo de Google, del agregador de podcast, que de momento solamente ha abierto la inscripción en Estados Unidos, pero si miras Overcast, que es la aplicación que yo utilizo en iOS, que es
De las minoritarias, la mayoritaria, al menos en las descargas de todos nuestros programas. Los nuestros, primero es iTunes, primero, perdóname, es el propio reproductor de iPhone, luego es iTunes y luego siempre es Overcast. Te permite directamente sobre el MP3, si tienes una marca de tiempo, simplemente pones entre corchetes 47.54, pulsas sobre ella y saltas al tiempo. Entonces, cada vez estamos intentando hacer eso de una forma más profesional, más en fuera de series siempre lo hemos hecho, pero es cierto que a veces se me olvidaba cambiarlas, se me olvidaba ponerlas, no ponían los enlaces, y es una de las cosas que en todos los programas, fundamentalmente los que tienen tecnología, y más todavía, por ejemplo, en La Ventana Indiscreta, que es el de cine, que se las curran un montón, Francis, lo estamos poniendo en todos los programas, y yo creo que a la gente eso le va a facilitar el ver qué es lo que está haciendo, el poder ir a una parte concreta de solo tengo 15 minutos para verlo y lo que quiero ver es la review de la última película de Les de la Iglesia, cuéntamela y luego yo iré al programa entero. Y el quiero saber de qué es lo que me han recomendado, que pueda darle el enlace y automáticamente, si quiero mirarlo con más tranquilidad, poder verlo. Existe una cosa, por si no la conocías, que se llama SMAP, que es como una plataforma de subir audios, pero el audio luego le puedes poner imágenes. Él ha creado como un software y dentro de la misma página te sale visualmente como si fuera el Audacity y las ondas. Sí. Entonces marcas y en el texto escribes en esa marca lo que quieres poner y puedes añadir incluso imágenes. Lo que pasa es que solamente se puede acceder a través de la propia página de SMAP. O sea, no es luego un MP3, es un archivo así raro. Pero bueno, por ahí va la cosa. Imágenes yo conozco, hay la tradicional era la GarageBand que podía hacer, y luego hay una que es la única que a día de hoy te permite hacer estas cosas, que es un servicio online que ahora no recuerdo. El problema es que las 2 primeras horas de tratamiento, porque lo que te hace también es al mismo tiempo normalizar el audio y hacer pasar varios filtros, las 2 primeras horas son gratuitas y luego los precios no son especialmente baratos. Entonces, para una cosa en la que ya realmente funciones puede ser, pero estoy mirando alternativas para poder hacerlo, porque incluso te permite hacer lo de las imágenes que me cuentas tú, pero en fin, con lo otro de momento estoy contento. Veremos a ver qué tal. Ya. También lo que, por ejemplo, solo tiene la plataforma esta que ahora me he acordado, que te hace como transcripciones. Sí, te analiza y lo transcribe. Esto supongo que para la hora de las búsquedas pues va muy bien, ya que no existe, no entiendo por qué no existe todavía un buscador de audios. Me refiero, no entiendo, porque tú en YouTube pones un vídeo con una canción y rápidamente te detectan que la has puesto. Entonces tiene que existir algo que te lea la música del audio y las transcripciones tarde o temprano. Entonces, ahí la diferencia es que exista un YouTube, es decir, una plataforma unificada que se haya tomado esto en serio y que le gane dinero, mientras que en podcast tenemos iTunes para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Es decir, ha habido un repositorio general gratuito al que todo el mundo ha podido acceder, pero en el que sabes que el cuidado para ese tipo de cosas ha sido cero. Por otro lado, pues cuando cambian las condiciones de iTunes, yo creo que no han cambiado las condiciones de subir esto desde hace 8 años, ¿no? Mientras que YouTube, cada vez que Google decide apretar un poquito más el cinturón, no te queda mucho más remedio que tragar, ¿no? Sí, la verdad es que iTunes está bien, pero realmente está igual que hace siglos y nadie lo entiende. Yo se lo oí a Milcar una vez se lo leí a Milcar en el libro suyo de podcast, Así lo hago yo, que fue una de las cosas que además me sirvió bastante para ver cómo lanzaba la cadena y los distintos servicios que había actualizados, porque la parte técnica, sobre todo, siempre se había ocupado mi hermano de ella en fuera de series, y era pues una aventura también para mí el cómo lanzaba todo esto con todos los programas y los feeds para arriba y los feeds para abajo. Como te digo, la pantalla de iTunes para enviar, el programa para enviar el feed para que te lo acepte y lo empiezan a valorar, yo creo que no ha cambiado. Él lo ponía exactamente cuándo, pero yo creo que no menos de 8 años eso no ha cambiado. Sí, igual. Y aún así es difícil explicarlo. Los que lo sabemos hacer, pero explicarlo es bastante complicado. No es lo más intuitivo del mundo, desde luego. Bueno, ¿qué más? Seguimos con la lista de tus podcasts. Hemos dicho uno de tecnología, uno de deportes, los 3 de series, el de animales. Sí, señor. El de videojuegos. Creéis que es el de videojuegos. Y el último que nos queda, que es La Ventana Indiscreta, que es un programa de cine que hacen Francis Arrabal y Juan Galonce, que son 2 colaboradores habituales de fuera de series, que son 2 locos del cine, son 2 absolutos amantes del cine. Y yo tenía muchas ganas de hacer un programa de cine. Cuando yo me planteo la cadena, pienso en varias cosas. Pienso, por un lado, en temáticas que me gustaría ocupar, y hay unas 10-12 temáticas que me salen.
empiezo a tirar y luego por otro lado gente que me gustaría que participase, que creo que podía funcionar bien, que funcionaría bien conmigo en duetos, pues por ejemplo con Pedro Aznar o con Roberto Pastor, o que podía funcionar bien junto con ellos, ¿no? A mí con el de cine me ocurre una cosa, y es que yo es cierto que leo de cine, pero no me siento capacitado para llevar un programa de cine de tú a tú. Era una cosa que pensaba que se podía hacer mejor con dos personas que ven mucho más cine que yo, que le gusta mucho más el cine que yo, y pensé en Francis y en Juan, y es un programa que ellos no se conocen personalmente, no han coincidido nunca. Lo que han hablado es hablar a través de Skype las veces que han coincidido conjuntamente en Fuera de Series, que al final son 5 minutitos, porque Francis es nuestro corresponsal en Málaga y cada vez que hay algún sala en Málaga entra en antena. Pero quería probar esa posibilidad, ¿no? El cómo traer un programa sobre el que yo no tengo más control, que me dan el audio y yo lo subo y lo muevo en las redes sociales, de cara sobre todo a un momento posterior, a un año vista en el cual haya mucho menos programas en los que yo controle, ¿no? Es quizás el programa, porque al final el de animales, bueno, pues Lorena vive en mi casa, para bien y para mal, entonces las tienes ahí al lado y sabes que esa parte algo vas a poder estar más cerca, sea la grabación o sea el resto de cosas, o más consejo te van a pedir, mientras que este era un programa en el cual yo podía mantener unas directrices generales, pero los encargados iban a ser ellos dos, ¿no? Y era una cosa que me apetecía probar hasta qué punto, y creo que ya dos yo confiaba plenamente en ellos, y de hecho yo creo que los resultados, para ser, como te digo, 3 programas que conjunto, son espectaculares. Es el programa mejor editado, el programa más mimado, el programa más investigado, el que más se prepara con diferencia de toda la cadena, y yo estoy muy orgulloso de cómo está funcionando. El otro día me hicieron 2 preguntas. Cuando dije que te iba a traer, me dijeron, pues pregúntale 2 cosas. Una, ¿por qué? O sea, ¿sabe de tantas cosas CJ Naranjo para salir en todos los programas? Y otra me dijo... sin ninguna duda, claro que sí. Claro que sí. Y otra me dijeron, ¿y por qué no hace uno con su mujer? Que parece lo más lógico, las 2 voces tan guays que tenéis los dos, que decían, esto se juntan y explota. Permanezcan en la escucha. Vale. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the... ¿Qué es el cine? No os engañéis, el cine es una industria, es dinero. Hola a todos y bienvenidos a Space Monkeys, un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. También aparte de Star Wars, he leído y se ve patente. Para como adulto, a mí es una película de la que prescindiría. Yo recuerdo, por ejemplo, de ver La historia interminable o Dentro del laberinto. Tuvimos el placer de entrevistar al director, guionista y productor Ciro Altabás. El apoyo externo no conté con ningún. Cuenta que, por ejemplo, de recaudación del año 2014, aquí en España ha habido 123 millones. En No Filter de hoy he decidido hablar sobre cómo grabo yo, el material que utilizo, el tema de hoy. Voy a comentaros algo que me acaba de suceder hace media horita en la estación de San, bueno, alrededores. No me importa que a lo que tú llamas pedetes huelan peor que el escroto. Tema que es el tema del friquismo, porque yo muchas veces me pregunto a mí mismo hasta qué punto o qué nivel de friquismo pasa por... El llamado cine de terror francés, que es toda la vida yo he escuchado que está en auge, yo creo que directamente ya uno de los mejores países donde se hace cine de terror es Francia. Bienvenidos a Por favor, no disparen al guionista. Después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo hice. Señor Dri Resnick, bienvenido a WhatsApp. El nuevo miembro de WhatsApp está aquí. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¡Ay, con los Guns N' Roses! ¡Pistola y rosa! Podéis encontrarme en Spreaker, iTunes o iVoox. Mi nombre es Dri Resnick. Bienvenidos a mi mundo. Así que tendremos, vale, muy bien, tendremos a Lorena... Permanezcan en la escucha. Y sobre lo otro que me has preguntado, que aparte de que ha quedado chulo, que no he quedado mal, yo creo que de estos... Vamos a ver, después de todo este tiempo, y siendo todo sincero y muy poco modesto, yo creo que puedo conducir un programa de casi cualquier cosa que conozca. Estos en concreto, yo sí leo mucho.
Es decir, de verdad que tanto de deporte como de videojuegos quizás sería la cosa que menos, con la seguridad de lo que te digo, ¿no? De quizás juego menos, pero sí leo mucho sobre ello. Como Apple, yo siempre lo he contado cuando hablo del origen de Fuera de Series. Cuando a mí me proponen hacer Fuera de Series, era originalmente una sección para un programa de radio UMH, de la radio de la universidad, que se monta cuando monta la carrera de periodismo, que dirigía un compañero mío de la universidad, que ahora es el decano además de la facultad, Fernando Miró, que hacía un programa que se llama ¿Qué puedo hacer?, que era un programa quincenal sobre cultura popular. Hablaba de música, hablaba de cómic, hablaba de varias cosas. Él me dijo, Carlos, ¿por qué no haces una sección? Él me dijo originalmente de cómic. Yo le dije a Fernando que, Fernando, hace mucho tiempo que yo no leo cómics, me pillas hace 4 o 5 años y sí, porque todavía no había llegado el tablet, que es lo que a mí me salvó el volver a entrar en el cómic. Claro. Pero sí que estoy viendo mucha serie de televisión últimamente, y era la época en la que venía la 4ª temporada de Los Soprano a España, todavía yo creo en versión original vi los primeros. Y cuando eso va adelante y empieza a tener esta pequeña sección cada 15 días, que eran 5 o 10 minutos, que habrá alguna forma de recuperarlo, a lo mejor algún año de esto recupero los audios aquellos. A mí me proponen desde la universidad, hablando con la presentadora, con la directora de la emisora, porque había varios huecos, si quería hacer un programa de media hora cada 15 días, que era el hueco que había. Y cuando yo lo hablo con Lorena, que es la primera que le hablo, yo tenía 2 ideas. Una, coger esa sección de series y llevarla a un programa más grande, o la otra era hacer un programa de Mac. Era un programa de Apple, porque yo me acababa de tener el primer Mac hacía cosa de un año y era lo que más entonces estaba metido y hablando. Y es una cosa que yo todas las semanas, de lo que más me he enterado estoy, de lo que más noticias leo, de lo que más podcast oigo, de los que más vídeos en YouTube, hay quizás menos porque yo creo que son juegos de mesas, son tanto de tecnología como de series. Para que veáis, no solamente de series vive la familia Navas. No, desde luego que no, desde luego que no. Bueno, entonces vamos a entrar al tema dinero. Evitaremos la palabra monetizar. Dila, yo no tengo problema en que la digas, no te preocupes. Aunque aquí te meteré una cuña de que a todo el mundo que esté escuchando esto, yo tengo un patrocinador que se llama Joan Boluda, y si entras en boluda.com/sunecracia, pues rellenas un formulario y él te busca patrocinadores. Así ya he soltado mi cuña, ya me libero. Entonces, ¿qué experimentos has hecho? Yo sé que tienes el Patreon. Y explícame un poco tu experiencia cuando te iba bien y cuando ya no te fue tan bien. No, yo con Patreon me cabré. Es decir, con Patreon no ha ido nunca mal. El problema es que cuando Patreon tuvo el hackeo infame de Patreon, por una movida que cuando te pones a investigar es una cosa propia suya y es un descuido absoluto de dejar una backdoor para que se meta la gente con un debugger que tenían en la página por la que se le colaron en medio y robaron todos los usuarios, los nombres de usuario y contraseñas. Gracias. Al menos no robaron los datos de tarjeta de crédito, porque parece que sí que eso estaba en otra base de datos. Yo creo que la respuesta que tuvieron fue infame. O sea, tuvieron un correo previo en el que diciendo que no ha pasado absolutamente nada, coge y cambia la contraseña, ya. El problema no es que cambie la contraseña en Patreon, el problema es que la gente que haya utilizado el mismo nombre, usuario y contraseña en otro servicio, pues cualquiera que tenga esa información puede trastear y meterse con ese usuario y contraseña de los otros servicios y a ver qué es la que monta. Claro. Y sobre eso jamás dieron nada. Entonces, yo me cabré seriamente con eso y me parece que lo hicieron muy mal, ¿no? De hecho, pasaron una encuesta, yo creo, la semana siguiente o a los 3 o 4 días acerca de qué facilidad, hasta qué punto está típica de hasta qué punto recomendarías este servicio a tus amigos, que yo no sé si le tocaba hacerla o le hicieron a raíz de eso. Yo los puse a caldo y jamás tuve ninguna contestación de ellos, ¿no? Sí, la verdad que y pues lo que te digo, si no ves alternativas, pues al final te quedan 2 cosas, ¿no? Al final o tiras por la parte de honor y el y piensas algo de ahí en medio, o busca una alternativa. Y trasteando, encontré una alternativa que para mí, para mi situación, a mí me venía mejor, que es una página francesa que es un clon de ellos, porque al final esto va a ser exactamente igual que Kickstarter, ¿no? Tienes Kickstarter, pero aquí tienes Berkami, y tienes Lanzanos, y tienes un montón, y tienes Indiegogo, y tienes un montón de plataformas con la misma filosofía, con algún pequeño cambio, porque evidentemente van a dar de funcionar. Y esta página, que es Tipeee, de tip, de propina, y luego 3 es, tiene la gran ventaja para mí, que es que me permite con el mismo usuario controlar o gestionar distintas páginas de mecenas para cada programa. Entonces, a diferencia de Patreon, que yo tendría que tener un nombre de usuario distinto para cada programa, o que el presentador de cada programa, que como te digo en muchos casos soy yo, con alguien más, tuviese que entrar y salir constantemente de ellos, aquí yo puedo meter en la misma página, mando a la gente en la página principal y aparecen todos los programas, que a mí sí que era una cosa que a mí me convencía mucho. Por lo demás, pues la traducción del francés al español no acaba de hacerla, que al menos está algo traducido al español, porque Patreon ya sabes tú que inglés puro y duro y sin ningún tipo de problema.
Y yo estoy contento con el funcionamiento de ellos. ¿Qué pagas tiene con respecto a Patreon? Yo creo que es un poquito más caro las comisiones que cobran, pero no era una cuestión de la comisión. Pagan a un mes vista, a diferencia de Patreon, que te lo ingresan o que te lo pueden ingresar al día siguiente en el que cobran a todos los patrones o a todos los mecenas. Esto pagan un mes posterior, que son cosas que no me acaban de excitar, pero como te digo, como que tampoco puedo elegir, tienes estas dos alternativas, son las que vi. La parte de poder tener en la misma página todos, que hace, por ejemplo, nosotros tenemos varios mecenas que son plurimecenas, que patrocinan al mismo tiempo o que aportan un mecenazgo distinto a más de un programa de la cadena, y el poder gestionarlo dentro del mismo sitio y el tener una alternativa a Patreon, que no me convencieron nada en la forma en la que estaban tratándome a mí y por ende a mis mecenas, pues eso es lo que hizo que me saliese de ahí en medio. A mí el día ese me pasó una cosa muy curiosa, porque justo me actualicé al Windows 10 y estaba subiendo un vídeo a Patreon que había hecho y lo dejé toda la noche. Y entonces tuvo un error de Windows por la mañana, se me había reiniciado el ordenador, estaba en pantallazo azul, me cagué en todo y bueno, ya volveré a la noche y lo arreglo. Y llego al trabajo y me envía un email de que ha pasado algo en Patreon. Digo, hostia, esto es que se me ha colado a mí algo en el ordenador y se me han metido en la página de Patreon, porque esto, blanco y en botella, tengo el ordenador jodido. Me envía un email de Patreon, digo, pues algo he hecho. Joder. Y coincidió, entonces menos mal que vi un email o un mensaje en tu Patreon y vi que era un poco general. Digo, ya no creo yo que hayan entrado a Patreon a través de mí, que ya sería el demasiado. Y bueno, sí, la verdad es que un poco asustado estaba, porque digo, yo estaba preocupado, digo, así se van aquí a cobrar a todo el mundo a desviar fondos. Esa fue otra de las movidas, es que además ese fin de semana pasó todo eso y yo leí a varias gente que le habían duplicado el cargo ese mismo, porque pilló justo a final de un mes, a final de, yo creo que fue el mes de septiembre para octubre, había varias gente, claro, tampoco sabes en el porcentaje sobre el total cuántos son o si en otras circunstancias son errores comunes, ¿no? Pero yo sí que vi en Twitter, buscando cómo estaba, gente que le habían cobrado 2 veces. Y como te digo, no sé si es representativo, no sé si tiras la vista atrás en meses anteriores, es el mismo porcentaje, pero en fin, todo se añadía a lo mismo de si encuentro una alternativa me saldré de aquí y en eso estoy. Bueno, para la gente que esté escuchando esto no sabe lo que es, pues tanto Patreon como la página que ha dicho CJ, que luego, por cierto, me pasarás, tal y como cuelgues, antes de irte a ningún lado, me envías un email con los links, los feeds de todos tus podcasts. ¿Dónde encontrarte ahora de mecenas y todas estas cosas? Es muy fácil. Están todos en el mismo sitio, que es podstar.fm/mecenas. Vale, está todo ahí. Muy bien. Pues todo. Para quien sepa lo que es, pues son páginas que... A ver, ¿cómo explicaríamos esto? Me estoy metiendo en un jardín. Digamos que tú ofreces o sea, la gente te ayuda económicamente y tú les das como privilegios en cuanto a oyentes, más derechos de participación, cosas exclusivas, y ellos te ayudan a ti a seguir o avanzar y tú les ofreces más contenido. Eso sería sí, la idea es decir, es parecido a Kickstarter, es parecido a la idea original de Kickstarter, ¿no? Yo creo que hay un porcentaje de la audiencia que les gustan mucho y están dispuestos a ayudarte monetariamente. Yo creo que la táctica de estas plataformas es que el botón donar de PayPal, pues donar por donar la gente no dona. Pero si donas a cambio de algo, pues ya es otra cosa. Ya sea un concurso mensual, un vídeo, un audio, una exclusividad. Incluso he visto tú que pones a los que tengan, a los patrons de $5, los que me den la idea de la serie, pues tendrá prioridad. Entonces, pues bueno, son cosas que en el fondo pues te sientes partícipe, y si te gusta mucho un proyecto, pues mucha gente lo hace. Aunque la gente ahora esté diciendo, ¿cómo puede hacer la gente eso? Pues hay gente que lo hace porque le gusta mucho el proyecto y se siente una manera de participar. Y no tiene nada malo, que parece que siempre tenemos que estar aquí dándonos explicaciones de todo. Tú sabes que yo no suelo dar explicaciones. Eso es una cosa que yo creo que ocurre, pero sí. Yo creo que la gente que da es porque primero le gusta el podcast. Luego, a partir de ahí, puedes hacer esfuerzos, y yo creo que lo estamos haciendo a la forma de cuando yo diseñé los distintos niveles de recompensas con las cosas que te exige la plataforma que yo he elegido. Y es que, por ejemplo, tiene que haber un nivel de €1, que antiguamente en Patreon no tiene por qué haberlo, y el inicial antiguamente empezaba en €2, pero Tipeee te obliga a que tengas un €1. Es... ¿qué cosas puedes hacer para que la gente decida un nivel u otro o que se sienta más implicado, como estabas diciendo tú antes? Pero yo no creo que vas a convencer a nadie por una recompensa que tengas, al menos yo. Puede que otro tipo de eventos, otro tipo de programas, yo creo que funcionan, por ejemplo, los que yo he visto que funcionan muy bien son sobre todo cosas en YouTube. Yo tengo 2 o 3 conocidos en YouTube de juegos de mesa que funcionan extraordinariamente bien, en el que una de las recompensas es un juego todos los meses. No sé qué punto la gente lo hace por el sorteo,
que yo creo que funciona, pero creo que a toda esa gente le gusta primero el contenido. Yo creo que nadie vaya a aportar a nadie a algo porque no le gusta originalmente el contenido. Oye, a veces incluso una simple mención a la persona les hace gracia. Yo me acuerdo en mis inicios cuando Café Lock leía mis correos, aunque troleaban el apellido en cada capítulo, y a mí me hacía ilusión. Mira, he leído mi correo y iba enseñando a todo el mundo el capítulo. Sí, indudablemente. Yo creo que eso nos hace gusto. Yo recuerdo siempre un correo que yo mandé ahora en un programa que acaba de terminar hace nada, que era el programa que hacía de televisión Alan Sepinwall y Dan Feinberg cuando hacían juntos en Hitfish.com, que es un programa de series que, como digo, acaba de terminar hace nada porque han cambiado de trabajo uno de ellos y no han podido seguir con adelante. Y yo además recuerdo mandarles un correo cuando fue la TCA, que además me pilló que tenía una de las crías en el hospital, ¿no? Y al final todo esto recuerda. Y yo, el oír a estos dos decir mi nombre en un podcast, a mí me hizo una ilusión tremenda. Claro. ¿Y sería compatible o es compatible el tema mecenas con patrocinadores? ¿Tú crees que los mecenas dirán, pero qué pasa si ya tiene mecenas, cómo puede ser que ahora ya nosotros lo tenemos, Pepe? Es decir, cuando yo planteo el de dónde puedo hacer es cuántas formas distintas tenemos nosotros de que entre dinero para el programa. Y a mí se me ocurren 4. Una es a través de mecenas, y lo que hay que buscar es qué diseño yo para aportar cosas a los mecenas, y planteo desde el principio el que vamos a tener contenido exclusivo a partir del nivel de 3 euros, que es un podcast que yo grabo todos los fines de semana de comentario, que es el que tú has oído como mecenas de Fuera de Series, que ahora está ampliado a toda la cadena, y luego pues contenido exclusivo relacionado con él. Pues por ejemplo, la gente de Fuera de Series que es mecenas ha podido oír tanto la rueda de prensa de presentación de Netflix en España, como la rueda de prensa de presentación del Festival de Series de Movistar Plus. Mañana y pasado yo tengo unas jornadas de series de televisión en la universidad que ayudo a organizar, y que vendrá pues gente como Alberto Rey o como Isabel Vázquez o como Irene Lagoa, y entonces las grabaremos todas y algunas las pondremos en el feed abierto y otras solamente para ellos. Es decir, ese tipo de cosas que iremos creando, ¿no? Y luego pues un acceso más inmediato, y luego lo que hemos puesto en todos los programas son en el nivel de 5 euros, en el de 10 euros, 2 sorteos. Entonces a partir de ahí tendremos sorteos de cosas específicas de cada programa, tendremos sorteos que nos puedan proporcionar los patrocinadores y distintas cosas todos los meses para crear esa motivación, ¿no? Y una cosa que yo estoy tremendamente contento y es que como máximo 2 programas, aparte del episodio 0, a día de hoy todos y cada uno de los programas de la cadena tienen al menos un mecenas, que era una cosa que yo no sabía cómo iba a funcionar. Yo sabía que arrastrábamos de Fuera de Series, confiaba en que en alguno de esos programas, por la gente que tiene detrás, podían funcionar bien, pero sí que creía que me gustaba. Yo tenía el objetivo más o menos de que al cuarto al quinto programa todos tenían mecenas, ¿no? Porque otra de las cosas que yo me planteé desde el principio es: vamos a establecer lo de los mecenas como una medida de si a la gente le gusta o no el programa. Y entonces, Tipeee, igual que Patreon, funciona, aparte de que tengas una serie de recompensas, con objetivos. Y es, si recaudamos más de tanta pasta, haremos esto. Si recaudamos más de tanta pasta, haremos esto. Por ejemplo, tú tienes el nivel de el tema del alojamiento y el tema técnico y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Y si yo al final será hasta en vídeo y todo. Y entonces, yo lo que planteé desde el principio es, nuestro primer objetivo es, vamos a hacer 10 episodios inicialmente. Todos los programas de la cadena, evidentemente menos Fuera de Series, que a estas alturas del partido pues ya estamos por casi los 300, todos los programas van a hacer 10 episodios inicialmente, y así se lo dije yo a todos los presentadores, de si nos comprometemos a hacer 10 episodios, salvo causa de fuerza mayor. Y el primer objetivo, ponemos una cosa razonable o viable que nosotros pensemos que puede funcionar, y el primer objetivo es seguimos en el programa a partir de los 10 episodios. ¿Que no llegamos al nivel de recaudación por mecenas? Bueno, pues nos lo replanteamos, vemos si vale la pena, pero lo normal es, esto no ha funcionado, probamos otra cosa mariposa. Y eso es lo que vamos a mantener. Los 10 programas aproximadamente será en torno a Navidad, y el objetivo es llegar a ese, que está, pues, dependiendo del programa, dependiendo también los número de participantes y dependiendo el tema que tiene la gente, entre 40 y yo creo recordar más alto es una cosa más, que estaba en 80 o en 100 euros. Y si no recordamos esos 100 euros o esa cantidad, como digo, nosotros que son 40 euros, pues haremos 10 episodios, que dará una preciosa miniserie, como ha ocurrido tantas otras veces en series, y haremos otra cosa. Y luego el tema patrocinadores, ¿cómo lo planteas esto? Pues hay 2 tipos de patrocinadores que nosotros estamos pasando en el dossier y hablando con ellos. De hecho, nosotros esta semana ya debutamos con un patrocinador global para toda la cadena, que es una cosa que yo quería hacer. Claro. Y es, yo creo que cuando oyes los podcasts americanos ves que hay 5 o 6 que sistemáticamente patrocinan a todos los podcasts de una cadena. Suelen ser servicios de internet o tiendas online. A mí me interesaba tener una de esas por varias razones, y aquí quizás me pongo un poco técnico por la parte de gestión, y es, a mí me interesa saber
¿qué efecto tiene el que yo diga en un podcast un determinado patrocinio? Es decir, el que yo diga lo que tú has hecho antes con Joan Boluda y decir joanboluda.com/sunecracia, ¿eso qué efecto tiene? Y entonces yo lo que pedí a todos los patrocinadores, lo que les pido es crearnos una landing page, como acabas de decir tú, un sitio al que yo dirija a los oyentes y luego, en la medida de lo posible, un cupón de descuento, porque eso nos permite comprobar, por un lado, cuánta gente de los que yo tengo controlados que están suscritos al programa y que descargan el programa me hacen caso en ir a esa dirección web y cuál es la tasa de conversión posterior, y lo comparamos con el tradicional. Es decir, el comercio electrónico tradicional, con sus salvedades, lo normal es que de cada 100 visitas que tenga una página web haya una compra. Bueno, pues vamos a ver si de las visitas que llegan del podcast eso aumenta o disminuye, es distinto o es igual o es diferente. Y era una cosa que yo quería probar. En JPOT el otro día estuvimos en la plaza y vino también Joan, y nos encontramos en la misma plaza Emilcar, Joan y yo, que justo Joan nos patrocina a los dos, o es es gestor de nuestros patrocinios, porque aparte de meter su propio anuncio, él nos busca otros. Y, por ejemplo, en otro podcast que tengo con mi mujer, tengo otro que es de unos calzados, y yo le pregunté, dije, a ver, pero me voy a tirar piedras sobre mi tejado, la persona esta que tiene calzados online, ¿le sale a cuenta patrocinarme? Y me dijo, bueno, espérate, estamos haciendo un estudio. O sea, él ahora está usando lo que más o menos creía los anunciantes que tiene ya en su agenda de clientes, ya utilizado en Emilcar y los que tengo yo de podcast. Y entonces en enero voy a mirar bien a ver qué ha pasado, y esto es ahora, estamos haciendo un estudio, pero dice que ya hay empresas o clientes suyos que le preguntan, oye, mira, quiero patrocinar un podcast, dime cuál. Yo cuando me dijo esa pregunta digo, hostia, ¿esto te preguntan de verdad? Yo creo que a eso vamos, Pepe, de verdad. Y si Joan me está oyendo, tengo un correo tuyo que tengo que contestar desde hace un mes y medio. Lo sé, Joan, y perdóname, y lo tengo ahí en medio, y prometo que esta semana que ya quede toda la locura lo contestaré. En eso estamos aprendiendo. Yo creo que estamos en una situación en la que no se ha dado hasta ahora, en la que tenemos esas herramientas, en las que tenemos la experiencia americana e inglesa una vez más, de un programa el año pasado como es Serial, que revienta y que hace explotar de nuevo los podcasts como hacía 7 años que no habían explotado, que ahora tenemos la llegada de Google, que en España puede significar muchísimo. Es decir, claro, el hecho de que la gente que tenga un Android en España tenga una aplicación en su página principal que le permita suscribirse a podcast, que a día de hoy no tienen, yo creo que es algo que cambiaría muchísimo en España. Y luego el tema del coche, de la facilidad de sincronizarte con Bluetooth con el móvil. Donde quiero ver yo ahí es donde se verá la verdad. ¿Qué pasará cuando estemos al mismo nivel, que es donde más se oye los programas en audio, que es en el coche? A ver qué pasa ahí. A mí me pasa una cosa rara, y es que como yo no tengo coche, esa experiencia no la tengo tanto, ¿no? Pero sí que por la gente que oyes, la cantidad de gente que lo oyes en el coche, el que llegue a ser tan sencillo como darle al botón del dial para poner la FM o la AM o poner un podcast. A mí el otro día me lo decía Miguel Pastor en el último coche, el coche que tenía, que su mujer que había cambiado, dice, Carlos, es exactamente igual de fácil. En cuanto entras, se conecta con Bluetooth y si quieres tienes el podcast delante. Bueno, pues eso evidentemente tiene el periodo de maduración de que la gente vaya comprando ese tipo de coches, pero claro, a 4 o 5 años vistas eso es lo que funciona. Y como te decía, tendremos patrocinadores globales de toda la cadena, patrocinadores concretos de cada programa, pues por ejemplo, perros, gatos y bichos raros es un programa que yo creo que puede funcionar muy bien con anunciantes del sector de animal, sea de alimentos, sea de juegos para los bichitos. Hay anunciantes o tiendas, es que ya no te digo grandes, ¿no? Que te venga aquí la comida de los gatos que todo el mundo conoce, sino algo de barrio, que no sé cómo no lo ven. O sea, en una tienda que le sale mucho más barato patrocinar un podcast de animales y que venda online, y es que no lo entiendo. Es que el problema es que las pequeñas de barrio no nos sirven a nosotros, Pepe. Las pequeñas de barrio sirven para el periódico local, pero nosotros tenemos una audiencia global. Y entonces, hasta hace demasiado poco tiempo, no tienes las tienen las tiendas online, que es donde yo creo que está el gran núcleo. Pero si una tienda pequeña además tiene una página online, que puede ser, claro, ya si solamente vende a su barrio, lógicamente no sé hasta qué punto le sale, pero si tiene negocio también online y la tienda física, pues yo no sé, no entiendo por qué no han pensado en esta posibilidad. Yo creo que por un lado si no oyes podcast es complicado que lo tengas. Luego la sencillez de lo tradicional. Si es una tienda física, tú te has anunciado toda la vida en el periódico local. ¿Funciona o no funciona? El caso es que lo has hecho ahí dentro. Y lo otro, yo creo que ese es nuestro gran núcleo. Fuera de Series es un programa que no puede conseguir un patrocinio local casi nunca, porque tenemos los suficientes oyentes, pero no en Alicante, sino distribuidos por toda España y hasta cierto punto por todo el globo. Pero sí tenemos, y no tenemos una cantidad suficiente de gente para ir a un anunciante tradicional de radio nacional
o regional en toda la comunidad para que seamos, para que nos lleguen a mirar, para que nuestros números lleguen a mirar. Pero sí creo que hay una gran clase media de anunciantes con tiendas online a día de hoy que creo que les puede servir. Les puede servir para un programa concreto o les puede servir para una cadena concreta. Creo que son precios de los que a ellos les cuesta pues montar un stand en Sitges, por ejemplo, o en una cosa de retrojuegos, es decir, en eventos a los que yo últimamente he ido recopilando todas las tarjetas, porque creo que esta es gente a la que podría funcionarles bien una publicidad en podcast como la que nosotros estamos ofreciendo en Podstar.fm. Claro, si hay algún oyente que de repente dice, pues mira, tengo una tienda que puede funcionar, pues más o menos para que sepan que estas cosas van como por bloques de programas, ¿no? O sea, rara vez es un programa, suele ser bloques de 10, porque un solo anuncio puede ser que, bueno, si suena a flauta suena, pero lo suyo es la repetición y que aquí CJ esté diciendo siempre el mismo nombre y que al final se diga. De hecho, hay algún ejemplo por ahí que yo cuando pienso en algo ya me viene algo que ha dicho algún podcaster. Le digo, mira, qué casualidad que esto se me mete. El otro día le pasó un caso muy curioso a Emilcar. Un amigo de Joaquín, de Droidcast, le dijo, oye, ¿puedes preguntarle a tu amigo Emilcar si esta aplicación de Mac que habla tanto le patrocinan o es que le gusta? O sea, tú fíjate, y era patrocinador. Que Emilcar dijo, pues es evidente, si lo digo al final. O sea, lo ha dicho tantas veces y de tal manera que la gente confunde si es una recomendación o no. Entonces, esto es que lo ha hecho muy bien. Yo hay un montón de servicios de podcast americanos que al final he acabado, cuando los he necesitado, los he usado, ¿no? Y otra cosa que es otra forma en la que nosotros ingresamos dinero, que es una cosa que además a mí me lo dijo María Santonja, porque nosotros lo teníamos de siempre y lo había dejado abandonado, que es los enlaces patrocinados de Amazon. Sí. Y de una forma muy sencilla, yo en todos los programas digo que la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon, en vez de entrar de la forma tradicional, entráis desde un enlace que nosotros decimos, por ejemplo, en Fuera de Series, de fueradeseries.com/Amazon. Bueno, pues es una cosa que nosotros teníamos instalada desde que Amazon no estaba en España, lo teníamos para el Amazon americano y para el Amazon inglés, que lo tuvimos en el español, pero simplemente de no decirlo, casi nunca funcionaba. Y la diferencia en los 2 meses en los que yo estaba diciéndolo, en el Express, en el Fuera de Series normal y en el Review, es abismal. Claro, abismal. Ahora te recomiendo que lo digas más en Navidades, porque yo, por ejemplo, el año pasado, yo lo hago esto mucho con el podcast justo de María. A la mínima que mi padre quiere algo, le digo, incluso he llegado a anular pedidos para poder entrar, ¿no? A volver a entrar con su página y volver a hacer el pedido. Y esto me enteré pues en enero, me parece. Y dije, hostia, pues si yo en Navidad entre yo y mi padre nos hemos gastado 500 euros. Imagínate lo que hubiese podido hacer. Sí. Yo fue en la cena del iPod y María me dijo, no, nosotros lo que nos funciona muy bien es esto que lo ponemos en la... me lo tengo que recordar siempre para los programas para decirlo en Fanfiction y lo tengo que poner ahí en la web. Y dije, yo estoy idiota. Soy totalmente idiota y no llevo diciendo esto. Y desde el día... La cena fue un sábado. Yo creo desde el Express del lunes empecé a decirlo y es una cosa que está funcionando muy bien. Claro. Y ya no solamente en Fuera de Series, sino hemos hecho exactamente lo mismo para el resto de los programas y ya empieza a funcionar también en los demás. Sí, porque por si acaso hay algún oyente despistado, tú haces la compra normal, o sea, no te gana, no te sube el precio nada, entonces hay una pequeña comisión un poco extraña porque tiene que a nosotros nos llega cada no sé cuánto 25 euros un vale o algo así. A mí no me ha llegado nunca nada, yo no lo consigo. Pero que la gente cuando lo compra le voy a hablar el mismo precio de Amazon, así que... Sí, nosotros lo que decimos, es decir, hay 2 formas que funciona Amazon. La forma tradicional del blog es con un enlace, y tú creas un enlace, que eso sí lo hacíamos nosotros, eso lo hacíamos siempre en las show notes, pero no tenía tanto alcance, y la forma que utilizamos en el podcast es la misma que hablábamos antes de Mecenas, es gente que quiera ayudar al programa. Claro. En el caso de Mecenas es aportando una cantidad económica todos los meses, y en el otro ni siquiera eso, es cuando quieras comprarte algo en Amazon, en vez de entrar de la página normal, entras desde aquí. Eso te registra el que has entrado, invitado a través de nosotros, y la comisión pues oscila de un 4 o un 10% dependiendo del tipo de producto. La tecnología, por ejemplo, es muy baja, otro tipo de cosas es más alta, se paga, yo creo que son a 3 meses vista, si no recuerdo mal, ellos pagan a 60 días o 90 días más o menos, pero bueno, el caso es que está ahí, ¿no? Y que es un dinero. Bueno, y terminamos hablando otra vez de las redes. ¿Qué esto de las redes de podcast, tú crees que va a salir más? ¿Va a haber un Sune FM? ¿Va a haber todo de redes? ¿Lo ves como el siguiente paso? Porque si ya me es difícil explicar a alguien, tengo un podcast, imagínate decir, tengo una red de podcast. Yo creo que es fácil, ¿no? Es decir, eres la cadena SER de los podcasts o tienes unos programas de audio que se adjuntan a la cadena. Yo creo que lo de Sune FM es un nombre cojonudo para hacer una red de podcasts, pero claro, vamos. No, pero programas hay, por ahí sueltos. ¿Sabes qué? Por eso te digo. Por si no se te ha ocurrido, a lo mejor, supongo que sí, o puede que no. Esto porque hablo mucho con Emilcar por chats y tal. Tú en iTunes puedes pedirle
decirle, mira, yo tengo una red y iTunes si te lo analiza, a él me parece que se lo van a hacer. A él se lo han concedido ya. Entonces, yo pues, sé que cuando tú le das el enlace, no sé si, supongo que tendrá un nivel superior, que es que te aparezca el logo, que por ejemplo a día de hoy están las grandes cadenas de radio y luego está Catwin y alguno más, cuando accedes a nuestros proveedores destacados, creo que es algo por el estilo. Claro. Y yo sí que lo vi que él, ahora si tú entras uno de los programas suyos en iTunes y haces clic sobre Milcar.fm, te salen todos los demás. Yo lo tengo pedido desde la semana pasada. Eso puede estar muy bien. Eso es como el más conocido que me vino a mí a la mente, es el 5x5, que nunca lo he oído, pero lo veo el icono en todos los lados. Sí. Es el más grande posiblemente, el que más contenido tenga. Ese Slate, que es original de una revista también. Hay una infografía que yo retuiteé el otro día, que si quieres te mando después, que es evidentemente muy yankee e inglesa, en el que viene toda la constelación, o las distintas constelaciones de cadenas de podcast que a día de hoy hay. Tweet es la otra grande, la que tiene el Leo Laporte desde hace un montón de tiempo también. Una en la que yo me he basado muchísimo es Relay.fm, por cercanía, por el tipo de programas, porque es un tío solo empezando a hacerlo desde el principio, que tenía su trabajo y luego poquito a poco lo he ido dejando, y es de las mayores inspiraciones que yo he tenido a la hora de montar Podstar FM. A mí su web me parece espectacularmente bien diseñada. Es de esta que cada vez que la miro con envidia de esto en un año y medio es lo que me gustaría que fuese mi web. Échale un ojo a esa, Relay.fm. Yo creo que te puede gustar. Y por cierto, a la gente que dirá, ¿por qué eres Patreon de Fuera de Series? Primero, una de las cosas que más me gusta, y primero lo hice así por probar, y me gusta mucho ese podcast que nos envías explicando los avances. Hoy he hecho esto, y en Podstar FM hemos conseguido esto, empieza mañana, el día tal, y todos estos avances que nos vais explicando, pues a mí solo por eso me parece bien divertido. Pues me alegra que te guste. Yo lo hago por dos razones. Primero, porque creo que a la gente que es mecenas a ese nivel le interesa algo, esa parte que cuento, y a mí me sirve para ordenarme las ideas. No te lo creerás, claro. pero... No, sí. A mí hablar en podcast me sirve muchas veces para ordenarme lo que tengo en la cabeza y que no sé qué decir. Sí, tiene todo sentido. Es como antes hacían, ¿no? Las películas tienen la grabadora esa, que no sé luego si llegan a oírlo, pero lo hacían, iban por la calle y grababan y decían, tengo que dejar de comer lechuga. Yo se lo oí hace mucho tiempo a Merlin Mann, que es un tío que a mí me gustan muchísimo las cosas que hace, y él a día de hoy se dedica fundamentalmente a hacer podcasts y vive de hacer podcasts de cosas distintas, algunas de tecnología, otras más divertidas, otras un poquito de todo, ¿no? Y él tenía un artículo escrito, porque escribe muy de vez en cuando, porque él dice que le cuesta muchísimo escribir, y en cambio ponerse delante del micrófono a hablar no le cuesta nada, y a mí ocurre lo mismo. A mí, yo no suelo quedar descontento cuando escribo algo, pero me cuesta horrores. Y escribo y vuelvo a reescribir y me tiro un borrón de horas. Y en cambio ponerme delante del micro, como lo hago ahora, pues para grabar todos los santos días mínimo 1 hora y a veces 2 o 3 horas, es algo que me cuesta mucho menos. Y eso lo he aprendido con el tiempo, de en vez de tratar de combatirlo y empeñarme, yo había otras veces en las que me empeñé en volver a retomar el blog de Fuera de Series, hacer la entrada, y una de las entradas originales de Patreon era hacer lo mismo que hago en el Express, pero hacerlo en escrito, y decidí ¿para qué hago eso? Y entonces el podcast de fin de semana me sirve para, al mismo tiempo que hablar con todos vosotros y contaros cómo está la actualidad, que yo creo que igual que ocurre contigo, ¿no? Pues que a la gente le interesa. A mí, para organizarme de esto es lo que he hecho esta semana, esto es lo que me gustaría hacer la semana que viene, y la semana que viene volvemos a pasar revista y a ver qué es lo que está ocurriendo. Claro, que por cierto, quien sepa que no sea de esto de Patreon o no, mecenas, no diremos Patreon porque te has cambiado, hay un feed que eso me gusta mucho, un feed personalizado para nosotros, eso que venga directamente al podcatcher, y ya es bueno, la repanocha, porque eso de tener que entrar en la página es un follón. De mecenas quita un poco de, si tengo que descargar, yo cuando eso descargar no me va, pues si me viene ya, pues ahí está, muy cómodo. Sí, eso ocurría, eso yo lo veía las primeras veces, y es que había un porcentaje de los mecenas que no son Fuera de Series, que el hecho de entrar, a mí me ocurría entrar ahí para ver el programa, para verlo en un follón, y tocó, pues eso, aprender cómo se hacía toda esa parte para hacerlo privado y para que fuese relativamente secreto y oculto. Y a día de hoy, desde este fin de semana, tenemos un feed para cada, porque como ya tenemos patrocinadores en todos los programas, para cada tipo de patrocinador de cada programa de Podstar FM, en el que tenemos mi comentario de los fines de semana, está en todos, y luego aparte, pues los audios específicos de cada programa lo iremos contando ahí en medio. Y es tan sencillo como suscribirte a una dirección web que le facilito a toda la gente, que aporta a partir, yo creo que es el nivel de 3 euros en todos los casos, y a partir de ahí lo van oyendo. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte con Podstar FM, y me imagino que las ideas irán saliendo, y algún día escucharemos el podcast de comida de tu padre y tu hermano.
Esa es una de las promesas. O sea, el problema de mi hermano, yo quiero hacer uno de política con mi hermano, pero no de política de discusión, sino de que mi hermano cuente su experiencia de trabajar en el Parlamento de Bruselas. Yo creo que puede ser ese, incluso aunque no tuviésemos patrocinadores, estaría dispuesto a hacerlo. Te lo prometo, porque yo creo que tiene como mínimo una miniserie de 10 episodios de cómo funciona Europa por dentro, contado por alguien que lleva trabajando allí un año y pico. El de gastronomía tiene un problema y es cómo lo haces. Es ¿qué haces? Review de restaurantes tiene cierto sentido si es en Madrid o Barcelona, pero en Alicante es menos. Entonces hay que darle mucha vuelta al programa. Lo que sí te puedo decir es que desde luego yo ya estoy trabajando en la siguiente oleada de podcast para enero o febrero. Mi idea es que cada 6 meses tengamos unos nuevos programas planteados desde el principio con la misma filosofía de vamos a hacer 10 episodios, vamos a ver qué acogida tiene entre la gente y en función de eso vemos si funcionamos o no, pero que esto sea ir añadiendo cada vez más programas a la cadena. Habrá algunos que caigan, otros que vuelvan a encopar su hueco, y eso lo tendremos. Y desde luego el gastronómico tenemos que hacerlo. El de los top 10 me gusta mucho hacerlo con mi padre y con mi hermano, que es la siguiente recompensa que tenemos en Fuera de Series, también me gustaría. Y como te digo, este de política, me gustaría hacer el que mi hermano contase la experiencia de allí de Europa y hacer un seguimiento de Europa, que lo tenemos muy abandonado, que al final vamos siempre a la política nacional y la local y mucho más al problema partidista de tú más y tú menos. Y contar qué es lo que se está decidiendo a esas alturas, donde todo el mundo huye y que nos enteramos siempre 2 años después del efecto que tienen las normas europeas en nuestra vida diaria, es una cosa que a mí personalmente me interesa, es un programa que sí que me gustaría hacer. Claro, pues sí. Bueno, pues eso, mucha suerte. Ya vemos que esto solo acaba de empezar y a ver a dónde llegas. Yo creo que el camino está indicado, las cosas están claras, que es lo más importante. Y la gente está ahí disponible y mucha gente de calidad y con buenas voces y con mucho conocimiento, así que por ahora no le veo ninguna cosa rara. Esto es muy bien. Eso sí, desde luego. Permíteme que y con esto sí que nos despedimos, pero agradecer a toda la gente que se ha volado desde el principio y que me ha hecho caso y que se ha prestado a participar en Posta FM de una forma totalmente abierta y sin pedir nada desde el principio, y gente, como te digo, con la que tenía muchísimas ganas de trabajar, y que veas que tiene esa ilusión, y cuando entra el primer mecenas te lo dicen y se adelantan incluso a ti porque lo están mirando y están mirando cómo funciona, y cuando ves cómo están preparando cada programa y se van a hacer las cosas y van a ver la película o a comprar los cacharros para poder analizarlos, o entras en las show notes que tenemos compartidas y ves que hay 40 noticias que han recogido para comentar en el programa, pues son cosas que te pegan este subidón, te da la responsabilidad de quiero hacer esto bien, pero te da el subidón de he acertado con la gente con la que me han rolado a hacer esto y tengo ganas de que salga una cosa chula. Claro, o sea, el mecanismo funciona, pues muy bien, mejor. Si todo lo de dentro está en el mismo barco, pues sí, mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias por acudir a la llamada. Ya estamos más informados un poco, una cosita más del mundo del podcasting. Las redes están apareciendo en nosotros y ahí tenemos una, podstar.fm, y ahí ya podéis entrar. Intentaré recopilar links y feeds y los pondré en la descripción del mío. Aunque donde lo subo no me gusta, me he quejado a mi plataforma porque no me dejan los hipervínculos, me deja ahí un texto, ahí tapañes, millones de letras. Sí, señor, ese es uno de los problemas que tengo con Spreaker. Sí. Yo estoy trasteando en lo que es el alojamiento entre Spreaker y SoundCloud, que me he pasado, pero los dos tienen el mismo problema, y es el rollo de los enlaces no funcionan bien. Te dejan ahí letras y como lo leas en un podcast y dices, bueno, pues vale, tengo aquí un montón de letras que no sirven de nada. Sí, pero bueno, si entráis en la web de lasunecracia.com, pues estarán bien los enlaces. Más no se puede hacer. No tengo una red de podcast como aquí los profesionales. ¿Por qué no quieres, Pepe? Esto es lanzarse. Sí, tanto. Bueno, al final, la velocidad se demuestra dando. Porque no tengo tiempo, pero bueno, querer sí que... Y de verdad, Sune.fm suena de miedo. O Sune.boss o algo así. Lo malo es que se piensen que es una emisora FM de Sune, que es una ciudad sueca. Sí. Y me venga toda la audiencia de Suecia. ¿Ves? Pero Sune.media tiene que estar libre seguro. No sé, investigaré. Es que a mí, ya partiendo de la base que necesitaré un WordPress, y ahí me dices WordPress y me hace caquitas. No necesariamente, ¿eh? Yo creo que no. Yo soy muy de blogger, es muy sencillito. A mí que no me vengas con código. WordPress no es tan complicado. Depende de la plantilla que cojas. Yo tuve la experiencia de que cogí una plantilla y la he tirado abajo y he utilizado otro después. No es tan complejo, sí. Pero... Aunque tengo oyentes, tengo un par de oyentes que me han dicho que me ayudarían, que me harían una web. O sea, que en el fondo la gente se anima, y pasa que, no sé, me da un poco de... Supongo que tarde o temprano lo haré. Me escucharé tus micros FMs de cada 2 días y me acabaré motivando. Pero por ahora estoy aquí con John Boluda muy bien, hasta que me deje de dar. Y bueno, la idea está ahí. El podcast tengo en Sune para meter.
de momento miraremos a ver cómo le va a los demás y por ahora vemos que va muy bien. Así que, pues eso, mucha suerte y a ver cómo... Ya tengo intriga a ver ese podcast con Lorena y contigo, madre mía. Más intriga tengo yo, pero ahí estoy. Es que nos ha pillado también el fin de semana que la pobre está malita y con la voz tomada y estas cosas. Espero que no haga falta esperar demasiado. Muy bien. De verdad, que el primero que tiene ganas de hacerlo soy yo. Ah, muy bien. Yo a la gente digo, no sé, cuando me lo preguntaban, ¿no? Como si yo tuviera una... ¿Te lo preguntaban dónde? Te preguntaban, tengo mucha curiosidad. Ya esto es puro chimorreo. No, por Telegram, amigos míos, que saben que soy Patreon vuestro, me decían, ¿pero por qué no lo hacen juntos? No sé, tío, no hablo con ellos por teléfono. ¿Será que hablan mucho en casa o no quieren verse más? Yo qué sé. No, nos llevamos bien, así que quieras que no, vernos es una cosa que nos gusta. Así que la persona que me la preguntaba puede respirar tranquila. Además yo también, porque ya te dije que yo si escuchaba el podcast de los gatos era solamente por escucharla a ella, porque me gusta cómo lo hace, pero a mí el tema gatos no me va demasiado. Aunque alguna oportunidad más le daré. Muy bien. Así que muchas buenas noches, muchas gracias por venir. Y, muchas gracias a ti, tío. Y entran todos a podstar.fm. Eso es. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a CJ Navas, uno de los grandes del podcasting desde hace mucho tiempo, que sigo desde los primeros años. Si entramos en podstar.fm, pues podemos ver tu cadena de podcast, últimos programas, y aquí tenemos la lista de los podcasts. Tenemos un feed general que se llama Master Feed, donde saldrá en un único feed todos los programas de Podstar FM. Tenemos fuera de series The Complete Experience. Tenemos fuera de series el programa original. Tenemos fuera de series Review, fuera de series Express. Tenemos Credits, donde junto a Roberto Pastor analizarán la actualidad de videojuegos y la no actualidad en diferentes niveles de jugón. Tenemos La Ventana Indiscreta con Francis Arrabal y Juan Galonce. Tenemos a Perros, Gatos y Bichos Raros con Eduardo Ortega y Lorena Gil. Tenemos Sofing Channel con Juan Galonce. Tenemos Sofing Channel con Juan Galonce, Miguel Pastor y el mismo CJ Navas. Y por último tenemos Una Cosa Más, donde CJ Navas y Pedro Aznar nos van a hablar de tecnología. Y ya sin más os remito que ya... Y os invito a que paséis por su página tipe.com con 3E, que es donde están los nuevos mecenas, y les ayudáis en este proyecto y en este camino de las redes de podcast, que esperemos que le vaya muy bien. Recuerda que la sunecracia.com es patrocinada por Joan Boluda. Si tú también has pensado alguna vez que podrías monetizar tu podcast, esa palabra monetizar, sacar rendimiento, conseguir un poco de dinero para tus gastos, para la web, el hosting, el WordPress, el FM, pues muy sencillo, entras en boluda.com/sunecracia y rellenas tus datos, los de tu podcast, la audiencia de tu podcast, y Boluda se pone en contacto contigo. Él tiene una extensa cartera de clientes donde maneja más o menos lo que puede interesar a tu podcast y a su cliente como mejor lo ve. Él te puede ayudar mucho a gestionar el tema de conseguir patrocinio, no lo dudes. Si quieres monetizar pero no sabes cómo hacerlo, pues boluda.com/sunecracia es tu lugar. Yo digo que a mí me ha funcionado con un par de podcasts y seguimos teniendo patrocinios programa a programa. No me quiero ir antes sin pediros un favor, un pequeño favor. No sé si sabéis que tengo un podcast con mi mujer que se llama Cuando los niños duermen. Me gustaría que me ayudarais a votar a este podcast en los bitácoras. Vamos terceros y solamente queda una ronda de clasificación. Primero va Carne Cruda, luego va otro que no sé cuál es y luego va el nuestro. El podcast se llama Cuando los niños duermen. Tenéis que entrar en bitácoras, en los premios, en la parte de podcaster del año, no sé por qué la han llamado podcaster del año, poner la página web cuandolosninosduermen.com. Si os ha parecido muy complicado, pues entráis directamente a mi web, que es cuandolosninosduermen.com, que no es más que Cuando los niños duermen, pero sin la ñ, y ahí ya hay un banner de bitácoras. Si picáis en el banner, os registráis tanto con Facebook o como por Twitter, o con las dos, y sale ya autorrellenado el podcast donde tenéis que votar, y a ver si me ayudáis por lo menos
a ir al final. Si estamos entre los finalistas, No y yo vamos a viajar a Madrid y podremos incluso quedar con gente de Madrid. Si os sirve como motivación extra. Solamente os pido esta pequeña ayuda. No me interesa votaciones para Sunecracia porque no va a ningún lado, pero si podéis destinar vuestros votos, vuestras madres, vuestras suegras, ¿sabéis? Vuestros compañeros de trabajo, pues eso, os lo agradecería mucho porque la verdad estamos muy contentos de estar terceros en el Bitácora. No lo esperamos para nada y aunque sea ir a ver cómo es la gala de los Bitácoras, pues nos haría mucha ilusión. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que han escuchado esto, muchas gracias a los que siguen los podcasts, a los que escuchan los podcasts y sobre todo a mis Sune Patreons, amor mutuo, y a nuestro patrocinador, recordar boluda.com/lasunecracia. Y hasta aquí hemos llegado. Dentro de poco, os informo, van a empezar a venir podcharlas, que se hará mediante Blab en vídeo y luego se subirán en versión podcast. Nos vemos en los podcasts, muchachos. La primera norma de la Sunecracia es: nadie habla de la Sunecracia. Sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también que les guste los podcasts y les guste la radio, porque también habrá colaboraciones y queremos punto de encuentro y referencia. La segunda norma de la Sunecracia es: nadie habla de la Sunecracia. Fernando Berlín. Para empezar, nos pone en contacto un montón de gente que tenemos intereses similares, que tenemos intereses parecidos, ¿no? Me parece un mundo fascinante. La tercera norma de la Sunecracia es: si haces podcasting, estás en la lista. Mucha risa el nombre, ¿no? Porque pues, es awesome. Te sabes cuando pusieron G, ya entendí el chiste, ¿no? El player, pones el de iVoox, indirectamente tú puedes decir que... alojamiento de audios no es. Es una plataforma para crear en línea contenidos de audio. ¿No? Yo trabajé 15 años en una radiodifusora antes de hacer Dixo. O sea, tú me vas un poco a poner al día, ¿no? No hay mucha gente que esté rescatando esto y lo hacen muy bien. ¿Realmente los jóvenes están enganchados a ese podcast o al podcast a través de internet porque es un podcast? No. lasunecracia.com. Que lo mejor y lo peor del mundo del podcast es que cualquiera simplemente con tener ganas se puede poner delante de un micrófono y subir a la red lo que le salga de dentro. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. You might not think about oil and natural gas, but it's a big part of your daily routine. From the soap you use to your toothpaste, even your bed sheets. More than 6,000 everyday products are made using oil and natural gas. Companies like Energy Transfer work behind the scenes, safely transporting these resources across the country through a network of underground pipelines. Learn more at ittakesenergy.com. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise.
Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.